Lo que estableció hoy el Gobierno Nacional son dos parámetros, dos nuevos índices que se vienen utilizando, pero que ahora tienen un nuevo rango para poder determinar si una ciudad o una provincia está en una situación de emergencia, porque el gobierno ya comenzó a hablar de emergencia cuando se multiplican los casos. Estos dos nuevos parámetros, Fernando, son la razón de casos y la incidencia acumulada. La razón de casos se obtiene al dividir la cantidad de nuevos casos de los últimos 14 días por la cantidad de nuevos casos de los 14 días anteriores. Y esa cuenta debe ser inferior a 1,20, 1,2. Es lo que hoy estableció el Gobierno Nacional. Eso es razón de casos. Razón de casos. Si es superior a 1,2, significa que en 14 días vos tuviste un 20% más de casos. Y que después esto va a seguir subiendo. Ajá. Esa es la proyección. Y la incidencia acumulada, en este caso, se hace para los últimos 14 días y se estima por cada 100.000 habitantes, para los conglomerados que tienen más de 100.000 habitantes. 150 son individuos. Sí, confirmados 150 positivos. casos positivos como un índice sobre 100.000 habitantes. Ah, bien. Estos son los dos números que el Gobierno Nacional les ha pedido a los gobiernos provinciales o municipales que calculen para poder determinar si están o no en una situación de emergencia. Muchos televidentes se deben estar preguntando, Emiliano, contanos los números, pero antes lo dice la Secretaría de Acceso a la Salud. Ella explica por qué también la medida apunta al horario nocturno. ¿Qué es lo que ha detectado el Gobierno Nacional, al menos en su análisis, que ocurre por las noches en la República Argentina? Esta es una medida que después de todo el año en Argentina y en el mundo de transitar la pandemia, se ha visto que se han estratificado actividades de riesgo. Entonces, teniendo en cuenta el verano y teniendo en cuenta que conocemos cuáles son las actividades de mayor riesgo, tratar de trabajar para minimizar esas actividades en este contexto, en este momento, en la nocturnidad, pero con el decreto vigente, que está vigente hasta el 31 de enero del corriente año, hay otros artículos que también están vigentes y que, por supuesto, que son muy relevantes de profundizar y cumplir durante el día también, que son el artículo 6, el artículo 7 y el artículo 25, donde se habla de la circulación, de las actividades comerciales y de las reuniones sociales, donde sigue vigente la facultad de las autoridades provinciales para poder monitorear, fiscalizar el cumplimiento y, por supuesto, restringir algunas de esas actividades si empiezan a aumentar los casos y se genera un aumento del riesgo. El asterisco dentro de todo esto es que el decreto vigente que establece facultades a los gobiernos provinciales y locales tiene vigencia hasta el 31 de diciembre. Después habrá que pensar en otro decreto, el Gobierno Nacional para con las provincias. No me había puesto a pensar en eso. Es lo que se lee entre líneas de esta conferencia de prensa. Sin todavía anticipar nada, porque no se sabe qué puede llegar a pasar. Pero hasta el 31 de enero, 31 de enero. Ese es el último día que tiene vigencia este decreto que permite a los gobiernos provinciales tomar decisiones. Y lo que dice Bisotti es, en la noche hay menos controles, hay más descontrol, consumo de bebidas alcohólicas, un contacto mucho más próximo, y por eso advierte el Gobierno Nacional que ahí es donde se produce esta nueva escalada de contagios. Porque en el descontrol de la ingesta uno baja la guardia definitivamente, está pensando en otra cosa. ¿Te sacas el barbijo? Yo tengo una pregunta, Emiliano. Si los bares aquí en el centro o en la zona de bares de Maipú, de Luján, de Lavalle, ¿no sería mucho más sencillo, que entiendo se hace, poner controles? O sea, controles. Sí. Esa es la actividad lícita. Esa es la que genera el movimiento de dinero, la que le permite al laburante ganarse un peso, al empresario seguir manteniendo abiertas las persianas. Como las fiestas, al aire libre, 250 personas. Claro, entonces vos te contás, si hay alguna situación de exceso, automáticamente intervenís. Esta es la idea que tiene el gobierno, es decir, sobre estas legalidades, actuar sobre esas legalidades. Ahora, lo ilegal, si no salís a cazarlo, va a seguir ocurriendo, con restricción o sin restricción. Vamos a ver cuál es la situación de Mendoza en estos dos nuevos parámetros establecidos por el Gobierno Nacional, la razón de casos y la incidencia acumulada. Para la provincia de Mendoza, razón de casos 1,18. Uy, cerca, vos dijiste 1,20. Sí, estuvimos muy cerca. Con los datos provinciales, hay que ver si el Estado Nacional hace su cálculo con sus datos. No lo van a hacer. En las últimas 2 semanas, 1.381 nuevos casos. Las 2 semanas anteriores, nos vamos hasta mediados del mes de diciembre, 1.163. Si los dividimos, el resultado es 1,18. Si vos dividís este número por este número, da este. Es así de sencillo.
Esta es la razón de casos. Hoy en Mendoza no estaría dentro de la emergencia que ha calificado el gobierno nacional como el punto para tomar medidas. Avanzamos porque después de la razón de casos, lo que se analiza es la incidencia acumulada cada 100.000 habitantes. Los últimos 14 días, ¿cuántos casos tuvo Mendoza? 1.381. Esto lo tenemos que calcular con la cantidad de habitantes que tiene Mendoza, 1.800.000 personas aproximadamente. El resultado lo multiplicamos por 100.000 y nos da hoy 76,7%. Estamos lejos de los 150. A mitad de camino. Sí. En el otro en el umbral y este a mitad de camino. A mitad de camino. Pregunto y te planteo, vos que estuviste analizando este caso, ¿tendrá que ver con esa baja dramática de casos de la última partecita de noviembre y la primera parte de diciembre, en donde bajaron tantos los casos positivos, tantos, que hemos quedado absolutamente lejos de aquel 150 previsto en el decreto? Pero ojo, porque así como el índice, la razón que vos explicabas recién, que quedamos muy cerca, esto se puede modificar si no levantamos la guardia. Es de una semana a otra. Claro. Ya lo vamos a ver enseguida con el informe sanitario, que Mendoza tuvo en algún momento un promedio diario de casos de menos de 90. Hoy ya superamos otra vez los 100. Pero dependerá de cada semana los cuidados y fundamentalmente los testeos y las consultas médicas que realicen las personas que tienen síntomas. Por esto, Fernando, y por todo lo que habíamos contado a lo largo de esta semana, y dijo el propio gobernador Rodolfo Suárez, es que Mendoza no va a aplicar nuevas restricciones. Estar atento al monitoreo de los datos, pero por ahora no hay nuevas restricciones en Mendoza. Lo había ya manifestado el gobernador en el día de ayer y hoy está ratificado absolutamente que Mendoza no entra en esta restricción. El gobierno nacional ha tomado la propuesta y la observación que formuló el gobernador Rodolfo Suárez en la reunión de gobernadores junto con el presidente, donde fue el único gobernador que hizo un planteo concreto. Hoy no es lo mismo, por supuesto, la provincia de Buenos Aires con lo que sucede en la costa, que lo que sucede, por ejemplo, en Mendoza con el turismo que se realiza en la montaña. Vemos con agrado que se haya tomado esta postura y que se haya dejado librado, más allá que se establezcan ciertos estándares epidemiológicos, a que gobernadores y gobernadoras puedan tomar la decisión en base a sus propias realidades. Las decisiones las van a tomar los gobernadores. El de Mendoza ya lo hizo también el de Córdoba y otras provincias que todavía no se han expresado, pero poco a poco puede ir modificándose el cálculo. Nosotros lo hicimos porque justo Mendoza cierra su informe epidemiológico los jueves y lo difunde los viernes. Hay que ver cuáles son los parámetros que analizan otras provincias. Bueno, Capital Federal ya tomó su propia decisión, se aguardaba para la palabra de Kicillof, no sé si habrá hablado el gobernador de Buenos Aires, pero hasta recién no lo había hecho. Sí lo había hecho el intendente de Mar del Plata, de General Pueyrredón, ¿no? Cada uno con su matiz, cada uno observando cuál es su realidad. Pero vos hablabas de Mendoza. Sí, la realidad estadística que nos habla de lo que está ocurriendo es el informe epidemiológico semanal sanitario. Vamos a ver cuáles fueron los números para la provincia de Mendoza en el cierre de una nueva semana, contabilizado hasta el 7 de enero. ¿Cuántos nuevos casos en 7 días? 759. El promedio diario fue de 108,4. En el arranque te dije que había aumentado. Sí. La semana anterior fue 88. Estaban las fiestas en el medio. No solo se hicieron menos testeos, sino que tal vez menos personas fueron a consultar por algunos síntomas. Absolutamente. Tal vez dijeron, prefiero no aislarme este fin de semana porque es largo y tengo muchísimas cosas que hacer. Todo puede ser, Emiliano. Los fallecidos 7, 5 de los cuales fueron informados en el sistema con fechas anteriores. Seguramente muchas clínicas no informaron en el día de las fiestas que había ocurrido, fue algún tiempo después. Vamos a ver ahora los niveles de ocupación de los servicios de terapia para COVID en el Gran Mendoza, desde aquel 72,57% a mediados del mes de noviembre, al último dato, que es el de principios del mes de enero, 50%. Hubo una baja muy pronunciada y ahora 13 puntos hacia arriba, por circunstancias que tal vez tengan que ver con las fiestas. Este es un cálculo que deberá hacer el Estado provincial. Esos nuevos casos graves, esas personas que están internadas, ¿cuándo se contagiaron? ¿En qué circunstancias? ¿Fue en las reuniones familiares? ¿Fue durante las fiestas? ¿Hay personal de salud? ¿O las dos cosas? Da más o menos la fecha, da 7, 10, 12 días. Las complicaciones que aparecen a partir del primer síntoma cuando uno ha sido contagiado. No podemos perder de vista esto. Una meseta interesante, una disminución. Acá tenemos, 19 puntos a la baja, ¿no? Sí.
y quedó fuera de este esquema, pero veníamos del 80 y el 86%, Claro, ¿no? fíjate, en una semana bajamos 19 y tiramos un papel picado. Y ahora subimos 13 puntos. 13 puntos. O sea, Casi así 13. así como se baja, se sube, ¿eh? Cada semana es diferente y por eso se monitorea día a día y el informe es todos los viernes. Los grupos etarios de mayor índice de contagio siguen siendo los mismos. Sí, en Mendoza no se ha modificado tantísimo. Ajá. La edad promedio de los contagios para el global sigue estando alrededor de los 40 años y los fallecidos más de 70 años. Esto no ha cambiado, que es lo que dicen que sí se modificó en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana y en la costa, de 20 a 35 años o a 30.